Antes de empezar con el montaje, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También en el manual veremos que es compatible con varios vehículos. Hoy vamos a montar una bola fija. Para el montaje del enganche será necesario quitar ambos pilotos. También desmontaremos el paragolpes. Este tiene una peculiaridad para su desmontaje. Ahora os lo explico. Como primer paso, desmontaremos el piloto. Para ello, si nos fijamos, tenemos una tapa que nos cubre los tornillos. Aparentemente no hay forma de quitarla. Si nos fijamos bien, tenemos dos aperturas en el plástico. Empezaremos por la parte inferior, tenemos un poco de palanca y ya después, con la ayuda de una espátula, iremos dando un poco de presión hacia afuera y ya tiramos. Tenemos ya los dos tornillos a la vista. El piloto ya lo tenemos suelto, pero vamos a tener especial cuidado debido a una grapa que impide que el piloto salga hacia aquí y otra grapa de presión que va hacia adentro. Si nosotros hacemos palanca justamente en la esquina, lo que terminaremos haciendo es partir el piloto. Para evitarlo, yo lo hago de la siguiente forma. Meteremos el destornillador justamente aquí, hacemos presión en el piloto para evitar que salga hacia afuera y hacemos palanca así, de esta forma, hacia la parte trasera. Con esto conseguimos que salga el piloto. Esta es la grapa de presión que os comentaba. Desconectaremos el piloto, quitaremos las dos grapas que sujetan la parte superior del paragolpes. En el lado de la derecha lo haremos exactamente igual que en la izquierda. Ahora, en los pases de ruedas, quitaremos los 4 tornillos que lo sujetan. Haremos lo mismo en el lado derecho. Ya en la parte inferior tendremos que desmontar a ambos lados estas tapas plásticas. Son 3 grapas que quitaremos. A continuación, llevo unas grapas de presión en la parte superior que simplemente tirando del plástico un poquito con cuidado saldrán con facilidad. En el lado de la derecha exactamente igual, las 3 grapas de la parte inferior. Y una más en el lateral. Tenemos las grapas de presión como en el otro lado. Si os preguntabais por qué quitábamos las piezas plásticas que cubrían esta zona, es para dejar al aire los tornillos que sujetan el paragolpes. En este caso, este paragolpes, para ser quitado, hay que desmontar el travesaño entero a la vez que quitamos el paragolpes. No se puede desmontar solamente el paragolpes y dejar el travesaño. En el lado izquierdo exactamente igual. Mucho cuidado con esta zona de grapas de presión que lleva junto a la aleta. Tendremos que levantar primeramente la moldura negra y después con mucho cuidado ir tirando poco a poco hasta que salgan todas las grapas. Si veis que por un casual no sale bien, tendréis que ir empujando estas grapas de presión con un destornillador. Para desconectar los sensores y las luces del paragolpes, pulsaremos y tiraremos del cable. Una vez desconectado, podemos retirar ya el paragolpes. Lo dejaremos en un sitio firme y seguro. Antes de empezar con el montaje del enganche, deberemos de quitar estas piezas metálicas del refuerzo. Para ello tendremos que empezar quitando las grapas que vemos aquí y las grapas plásticas de la parte inferior. Una vez liberado esta parte, tendremos que quitar también, justamente de aquí, el tornillo que sujeta esta patilla. Como vemos, la patilla va sujeta con el tornillo. Ahora desmontaremos
estas tuercas a ambos lados. Quitaremos las piezas metálicas. Tener cuidado en no perder esta pieza, que hay que volver a ponerla. Volveremos a colocar las grapas de la parte inferior. Y ahora las piezas que hemos quitado anteriormente las ponemos en su sitio y utilizaremos los tornillos que sujetaban las piezas metálicas y las tuercas que sujetaban estas. También colocaremos la grapa metálica, que va simplemente metida a presión. Con el tornillo que hemos cogido y la pieza, la colocaremos sobre el orificio de la parte inferior. Usaremos la tuerca que hemos quitado anteriormente. Terminados estos pasos, podemos empezar con el montaje del enganche. Pondremos primeramente el cuerpo central del enganche. Introduciremos el lado derecho y después el izquierdo. Ahora es momento de introducir la pieza lateral. Para ello llevaremos el enganche hacia la izquierda. Introduciremos la pieza y pondremos primeramente el tornillo de 12-40. Una vez colocada la pletina lateral, pondremos también el tornillo. Pondremos a continuación los dos tornillos de 12-50 en el lateral. Y repetimos la operación en el lado derecho. Al ser tornillos de 12 milímetros, los apretaremos todos a 87 Nm. Y con esto concluimos la parte mecánica. Ahora pasamos a la parte eléctrica.